la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha traído el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta para decidir la sentencia definitiva de Mario Aburto Martínez y si debe ser de 30 o 45 años, lo que definiría la libertad de Mario Aburto Martínez. La diferencia de 15 años de cárcel se explica por la aplicación del fuero estatal o federal para juzgar este caso. Y para hablar de este y otros temas, saludo con mucho gusto al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y los libros de referencia Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. A jueves ya, fíjate, rápido se va el año, ¿no? Estamos a 22, de pronto se nos fue todo. Y mira, Vicente, por lo que representa esta nota de Villalbazo, es bien interesante aclarar. Parece que este país, es un país de primer mundo. Parece que así nos lo dejaron cuando el PRI y el PAN que gobernaron hasta 2018 dejaron un país en ruinas, verdaderamente, con zonas inaccesibles. Y yo vivo en un pueblo, tú sabes, y adoro vivir en este pueblo y en otros pueblos. Yo soy amante de vivir en los pueblos olvidados de este país. Hay zonas aquí en Tierra Caliente, a donde entras así, a donde entras así decía esta muchacha, con ambulancias. Pues sí, entras con triciclos, entras con bicicleta, pero hay el servicio. No nos dejaron un país, no nos dejaron a Suiza, y desarrollar este país va a llevar décadas, no un gobierno López Obrador, no el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Vicente, lo que hizo este tipo verdaderamente es asqueroso, pero además Villalbazo es un asqueroso. Pero mira, Vicente, esto muestra, bueno, es que hay dos cosas. Uno, que Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que mañana tiene que enfrentar su pago por 51 mil millones de pesos, va a mantener su guerra contra el gobierno federal. Sí, abiertamente la va a mantener como sea, aún criticando estas cosas que debían más bien servir para decir se está trabajando. Decían se cumple con todos los protocolos. Pues, Vicente, yo vivo en un pueblo y la verdad es que no hay muchas cosas, pero llegan y llegan bien, Vicente. Yo decía, por ejemplo, no tenemos Costco, no tenemos Walmart, no tenemos ninguna gran cadena de distribución, pero tenemos una tienda del bienestar que es a donde yo me surto y compro bastante bien lo que necesito para vivir en el día a día, Vicente. No tenemos bancos, sí, ojalá tuviéramos uno del bienestar, pero no lo tenemos. Pero no es culpa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, no es culpa de López Obrador, simplemente los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Cedillo, de Salinas de Gortari o de Miguel de la Madrid, nunca llegaron a estas regiones, jamás en su vida. Para ¿Y qué ellos el más? desarrollo. Sí, Vicente. ¿Y qué más quisiera uno, Paco? Que hubiera también internet para todos. Todavía no se cumple con ese compromiso, esa promesa, Pero se pero se avanza, está Vicente. avanzando. Exactamente. Aquí tú sabes, yo transmito con la Comisión Federal de Electricidad. Mira, tranquilos, ¿no? ¿Cuánto tengo aquí? Ya 3 meses. 3 meses hemos tenido problemas. De pronto un par de días hemos tenido problemas, pero entramos, hay servicio, pero te decía, esto tiene dos vertientes. Una, que muestra o sirve para documentar que Ricardo Salinas Pliego y su Fuerza Informativa Azteca, que ayer, por cierto, bueno, que esta semana reagrupó, yo digo que agrupó en su intentona golpista para desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y en ese reagrupamiento unifica TV Azteca, los noticieros de TV Azteca y ADN 40. Eso quiere decir que fracasaron sus esfuerzos anteriores, pero bueno, lo refuerza. Eso es por un lado, pero por otro, muestra la gran crisis del periodismo de este país que hemos platicado muchas veces, tú, Norman, Jaime y yo. Una crisis tremenda, no de credibilidad, Vicente, sino de falta de valores,
No es el asunto de la credibilidad que perdieron hace por lo menos en 2017 ya nadie les creía, habían perdido el poder de la palabra, Vicente. No, refleja una falta de valores abierta, una falta de, no hay moral, no hay valores sociales, no hay valores morales, no hay valores espirituales, y lo peor, Vicente, que pretenden vernos la cara y burlarse de nuestro sentido común, y eso significa que nos creen tarados, estúpidos o retrasados, la verdad. No solo es Villalbazo, es todo el sistema de informativo de este país, el viejo, Vicente, el sistema corporativo, la vieja prensa, como quien, vivimos en medio de especulaciones, de desinformación, de mentiras. Mira, yo, por ejemplo, recordaba ahorita mismo, nada más por lo que dices, la lideresa del PAN en la Ciudad de México, que fue a una mesa informativa, y lleva montajes del avión Hércules de la Fuerza de la milicia de Estados Unidos, y llega con un montaje bajando los misiles del avión Hércules, misiles balísticos. Fíjate cómo son las cosas. ¿Quieres ver el momento para ver cómo la exhiben? Y todavía se hace la víctima, porque la exhiben ahí con Luis de MBS, Luis Cárdenas de MBS. Luis Cárdenas, sí. Arturo Ávila, vocero de Morena, por andar truqueando las fotografías que va a presentar a un medio de circulación nacional. Creo que Ceci tiene el video y el audio. A ver, Ceci, por favor. Cae la cara de vergüenza de lo que acaba de pasar en esta mesa. En las imágenes, pues sí se ve armamento militar. Es la fotografía que se filtró por redes sociales. Me da mucho gusto ver que Luisa trae una imagen creada en inteligencia artificial. No, por inteligencia artificial. Bueno, pues es que ve lo que estás mostrando, pues es ridículo. Es que justamente, a ver, si te calmas y respiras un poquito. Pues estos son misiles de guerra, ¿no? Pero es que nos acaban de decir real la foto. Si las imágenes no se hubieran filtrado, y si estas imágenes no fueran reales, si no se hubiera filtrado así, la presidenta de la República no hubiera tenido que salir a dar una segunda explicación, porque primero nos dijo que eso no estaba pasando. Es una imagen generada por inteligencia artificial. Las inconsistencias son las siguientes. El avión C-130 es un avión de transporte táctico logístico. No puede o no tiene capacidad de cargar misiles expuestos externamente como en la foto. Si de un momento a otro el gobierno de México está... Yo por lo menos hago el trabajo de traer datos reales. Bueno, te ríes 40 minutos. Quisiera que esta misma burla no la repitiera así con otros medios de comunicación. Me da mucha risa que quedó al descubierto la estrategia que ha utilizado el Partido Acción Nacional, que es mentir, que es utilizar mentiras a medias, que es utilizar fake news. Afortunadamente en esta mesa logramos cachar lo que pretendía hacer Luisa. Por favor. Presentar una foto con misiles para generar una narrativa perfectamente equivocada de intervención, y me parece que es muy importante para que la gente que nos escucha allá afuera sepa lo que está haciendo Acción Nacional. Están construyendo narrativas de comunicación falsas para tratar de presentar una imagen que no es real. Oye, Paco, imagínate cuántas veces harán o habrán hecho lo mismo estos del PAN, de presentar falsedades, de presentar mentiras, de usar la inteligencia artificial, y no los hemos agarrado en la maroma. Qué vergüenza para la presidenta del PAN en la Ciudad de México que vaya con fotografías truqueadas a un debate, mi querido Paco. Vicente, pero además se llama Luisa Gutiérrez Ureña, es muy joven, pero es tramposa, mentirosa, intenta engañarnos con un fotomontaje creado por inteligencia artificial. Se burla de nuestro sentido común, como si nunca hubiéramos visto a Estados Unidos trasladar misiles balísticos y cómo debe hacerse. Hemos visto a los chinos, hemos visto a los coreanos del norte, hemos visto a los rusos transportar misiles balísticos. Vicente, esto es a burlarse. Pero lo que yo te decía, esto muestra la crisis que enfrenta toda la vieja prensa, que además Luis Cárdenas lo conocemos, es un periodista de extrema derecha.
¿sí? Que eso que hace es violentísimo, Vicente. Uno puede decir, no, mira, se ríe tranquilo. No, eso es violencia. Violencia, están mimetizados esos viejos periodistas, Luis Cárdenas, todos los de Canal 13, los de ADN 40, están mimetizados con la extrema derecha y sus campañas de desinformación. Y mira, Vicente, fíjate nada más, cuando yo no sé si debíamos desternillarnos de risa por eso, pero es tan serio porque verdaderamente intentan meternos una narrativa explosiva, una narrativa ya de guerra. Cuando ya sabemos para qué vino el avión Hércules, ¿no? A México, pero mira, cuando todavía no nos reponíamos de esa invención, entonces sale el actor tamaulipeco, aspirante a político de extrema derecha religiosa o clerical, Eduardo Verástegui Córdoba, para regalarnos una postal ridícula verdaderamente, cuando pensamos que habíamos visto todo con María Corina Machado Parizca, sale a decirnos que Donald Trump es el mejor presidente que ha tenido México. Si todas estas narrativas te muestran la crisis de la prensa, la crisis de los políticos de oposición, una crisis, te decía, no solo de los viejos periodistas, sino jóvenes políticos, incluso como ella, o jóvenes como Luis Cárdenas, que no entienden lo que es el periodismo, que no entienden lo que es la política. Podemos elaborar una lista de principios morales y éticos fundamentales que debían guiar el comportamiento humano y que son cruciales para la convivencia social, pero la verdad es que nos vamos a sorprender porque ni los jóvenes políticos o viejos como Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Romero Herrera, que son, Jorge Romero Herrera es joven todavía, pero lo que vamos a encontrarnos entre políticos del PRIAN, entre viejos y nuevos comunicadores de la extrema derecha, es que son cínicos descarnados. Son cínicos actúan con desvergüenza absoluta, distorsionando hechos de manera consciente para beneficiar intereses, en este caso, o del PAN, o del PRI, o de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, o de Estados Unidos. Veíamos, por eso yo criticaba la censura que le imponen a Eduardo Verástegui, porque ellos se exponen solos, Vicente, se muestran, y vemos burlándose de la inteligencia nuestra. Son mercenarios, son demagógicos y son corruptos y son entreguistas y vendidos como este tipo que tú acabas de entrevistar, Vicente. Y son manipuladores, mi querido Paco, porque ayer contestó a la crítica que le hacíamos a Eduardo Verástegui, precisamente Antares Torre, la diputada federal de Morena por Guanajuato, y tu servidor en el programa. Y contesta Eduardo Verástegui: Vicente, ya no le faltes al respeto a las señoras mexicanas que rezan el rosario conmigo. Yo nunca me he burlado de las señoras que rezan el rosario con él. Dice: mejor anímate y reza con nosotros por México. Y dile a tu mamá que te enseñe a rezar. El día que hablé con ella me di cuenta que es una mujer de Dios, aparte de tu mamá. ¿Por qué meten con la familia? Vicente, mira, yo entiendo que manipulen. ¿Y qué va a hacer Eduardo Verástegui con ateos como yo? ¿Qué va a hacer? Es un estúpido verdaderamente, Vicente. Está entregando el país a Estados Unidos. Imagínatelo tú mira, no es una caricatura de político, pero entonces está apelando a la religión para crear una narrativa de entreguista, de impunidad, y además actúa con desfachatez, con una desfachatez. Sí, Vicente. Pero lo único es, hay jóvenes y hay bien. Ya vi el video de personaje Manuel Toscano, presidente municipal de Temaco, Veracruz, de Movimiento Ciudadano, que justificó su asistencia a un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ¿no? Viendo que pues trabajo en la Internacional de Turismo. ¿Sabes lo que más te va a enojar a la gente que nos está viendo? Que apenas 20 días en cargo, hace 20 días juntó como en Catemaco, Cruz, y el señor ya anda viendo a las estrellas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No exagero, vean y escuchen.
Aquí estoy en el Santiago Bernabéu, Madrid, disfrutando de del fútbol, con Real Madrid y Mónaco. Oigan, oigan. Pero ya no existía el turismo político, ¿no, mi querido Paco? Vicente, mira, y así no quieren transitar del descrédito a la falta de credibilidad. Y mira, yo no suelto, son lo mismo los viejos políticos de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN. Cuidado, y esto es un mensaje para Morena también, claramente, pero no lo suelto de la vieja prensa, con jóvenes también, porque hay una profunda falta de credibilidad que no nace hoy, que es vieja, y una especie de subordinación para crear narrativas que los hunde en la mediocridad y no ven otra salida que exhibir estas cuestiones verdaderas. Es vergonzoso, Vicente. No importa que fuera alcalde de la Ciudad de México o jefe de gobierno, gobernador, o como dices bien, es presidente municipal de un municipio pequeño, que yo quiero ver de dónde sacó el dinero para todo eso, está exhibiendo verdaderamente y por eso justamente, o eso refleja una profunda desconfianza ciudadana. Sí, por eso la oposición está condenada a no gobernar este país, por lo menos, Vicente, en los próximos 20, 30 años, por personajes como este, alcalde de Catemaco. Sí, verdaderamente, Vicente, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. La verdad es que no debía darme risa, Vicente, pero esas lecciones son las que debíamos aprender para decir la política en este país se tiene que dignificar, Vicente. Y yo te decía también, es un mensaje para Morena. Sí, un mensaje para personajes que no son, como Noroña, como Gerardo Fernández Noroña, como Adán Augusto, como otros que hemos visto viajar así y que muestran una desvergüenza absoluta, Vicente. Así que es todo eso lo que encarna un viajecito como esto, la exhibida a la presidenta del PAN en la Ciudad de México, la exhibida a Luis Cárdenas. ¿Cómo te atreves? Es como si yo te trajera mañana un fotomontaje, Vicente, y me dijeras, sí, está bien, con eso vamos a darle una mudiza al PAN o al PRI. Vicente, no tendríamos verdaderamente vergüenza. Pero esa es la vieja prensa, esa es la vieja política, Vicente, decir mentiras, desinformar, especular y tratar de vernos la cara, Vicente. Así es, especular, porque son bien especuleros en el PRI y en el PAN, mi querido Paco Cruz. Déjame saludar al maestro Jaime Hernández, que va llegando tempranito también a la transmisión. Mi querido Jaime, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar de lunes a viernes a las 2 de la tarde todos los días. Mi querido Jaime, ya escuchaste, nos hemos soltado la greña desde tempranito y bueno, con lo que quieras entrarle, maestro. Por ejemplo, fíjense, ahorita estábamos escuchando a Marina del Pilar confirmar la investigación de la Fiscalía General de la República contra su ex esposo, Carlos Torres Torres. Vaya un llamado de atención a Morena por andar cogiendo cascajo del PAN. Ya ven lo que ocurre. Tanto nos han golpeado, criticado, atacado, nos han hecho de todo por decir las cosas como son. Carlos Torres es un panista, el corazón panista nunca se le va a cambiar. Y miren cómo son las cosas. Una denuncia anónima está llevando a la Fiscalía General de la República a investigar al ex esposo de Marina del Pilar por presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. ¿Y qué dice la gobernadora? Confío en la Fiscalía General de la República, en lugar de decir, confío en el hombre con el que dormí hasta hace poco. Mi querido Jaime, te abrazo, ¿cómo estás? Sí, desde hace mucho tiempo perseguían las sospechas a este hombre y se lo habían advertido a la gobernadora, le habían dicho, tenga cuidado,
tenga cuidado con este personaje, pero ya sabes, el amor, el amor, el amor y la conveniencia, el oportunismo político. Si tú le preguntas a cualquier periodista de la frontera, de Mexicali o Tijuana, te sueltan esto. Pesaban largas sospechas sobre este personaje, pero el problema de Morena es que sigue sin sacudirse esta cultura transaccional, esta cultura de los corruptos que ven al poder político como una herramienta, como un andamiaje para ver de qué manera arreglan pactos, acuerdos, se enriquecen básicamente. Y esto es muy triste, ¿no? Y es el mismo problema, que sigue subsistiendo en Morena. Morena tiene realmente que reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los criterios que siguen, prevaleciendo. En este caso, bueno, pues ya no se había creado aún el comité de control para recibir a nuevos, integrantes, pero no cabe duda que aquí también la responsabilidad política recae sobre ella, ¿eh? No es posible que ella no estuviera enterada de estos indicios. A mí se me hace increíble. No vale eso de que se la chamaquearon, francamente. Y yo creo que Morena tiene que ser una revisión profunda, profunda, de lo que está haciendo, cómo está aceptando nuevas membresías y a nuevos integrantes, queridos amigos. Oye, y estábamos viendo el clasismo de estúpido como Alejandro Villalbazo, que transmite desde los estudios perfumados del tío Richie, que llega en helicóptero a TV Azteca, nada me lo contó, lo he visto yo, y que se burla de que anda la gente en triciclo, y si es necesario hasta en carrucha, veíamos las imágenes llevando la medicina. Ningún chile les embona. Si no hay medicamento, porque no hay medicamento. Y si llevan el medicamento en triciclos y en carruchas, porque llevan el medicamento de esa manera. Pero bueno, mientras regresa, creo que tiene que salir un momentito el querido Jaime. Déjame preguntarte, Paco, sobre la atracción del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio y la sentencia de Aburto, de Mario Aburto Martínez, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves este caso que no termina de resolverse, si me permites esa expresión? Vicente, es bien importante que definan a qué fuero corresponde. ¿Fuero federal? Que van a ser 45 años de cárcel y ya debía estar libre Mario Aburto Martínez, o al fuero local, o sea, un crimen estatal. No lo han definido. Es bien importante porque eso va a marcar si se libera a Mario Aburto Martínez, que hasta hoy condenado como único asesino o asesino solitario de Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1994, allá en Tijuana, en Baja California, un crimen que es quizá el más mediático en este país, Vicente. Así que hará bien, primero, es nada más recordar, es eso. La Suprema Corte de Justicia no va a analizar todo el caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, no va a analizar quién mató a Luis Donaldo Colosio, solo va a analizar si es un caso del fuero federal o del fuero estatal, Vicente. Así que es la importancia de quizá el caso más mediático de los últimos 50 años en este país, por todo lo que representó Luis Donaldo Colosio. Yo insisto que era un priista, como todos los priistas, corrupto, un priista que no sabemos si iba a marcar algún cambio en este país, pero finalmente, por todo lo que representó, fue un magnicidio, y hay un asesino condenado, y es Mario Aburto Martínez. Así que eso es lo que va a definir la Suprema Corte. No va a definir si
que se vuelva a juzgar o que el caso estuvo mal llevado. Lo que va a decidir es a quién le corresponde y eso va a marcar el futuro de Mario de Aburto, ¿sí? Entonces, es interesante todo lo que puede pasar por todo lo que representa Vicente, más allá de que ya esté probado que hubo un segundo tirador, que hubo una conspiración, debe estar libre de Mario Aburto de acuerdo con las leyes estatales o las leyes de Baja California, sí, es de acuerdo con las leyes federales, no, pero eso es lo que va a determinar Vicente, así que va a ser interesante lo que determine y eso va a dar pie ¿para qué? Para seguir analizando el caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Fíjate, Vicente, pero estaba leyendo el chat en vivo y cuando decimos que Morena debe entrar en una profunda revisión, dicen si tiene su dinero, que lo gaste Gerardo Fernández Noroña, no hables estupideces, digamos, entonces, eso es lo que ha pedido la presidenta de la República, no lo pedimos tú, no lo pido yo, eso hable, entonces, quiere decir que la presidenta de la República está hablando estupideces, hay que tener mucho cuidado, Vicente, cuando se analizan esos casos, la presidenta de la República ha sido muy clara, entonces queremos decir, si este señor, que el presidente municipal tiene dinero, pues que lo vaya a gastar, no importa dónde lo gaste, no importa cómo lo exhibe, aquí lo hemos dicho muchas veces, Morena tiene que entrar en un profundo proceso de autocrítica, de autorrevisión de lo que está pasando, Vicente, no es un caso, son varios, son muchos casos ya, Vicente. La mejor forma de ayudar a Morena, a Gerardo Fernández Noroña, es eso, no es solo sus viajes, su misma casa. Uno dice, son 12 millones de pesos. Yo conozco, aquí hemos hablado de políticos que tienen casas muy superiores en precios, periodistas como Loret de Mola, cuya mansión, por ejemplo, en Valle de Bravo, vale más de 150 millones de pesos, su departamento en Miami. Pero justamente es lo que tiene que evitar Morena, lo que tienen que evitar políticos como Gerardo Fernández Noroña, si no lo pido yo. La presidenta ha sido muy claro con eso. Presentó, tú recuerdas el año pasado, un decálogo de comportamiento que debían seguir que debía seguir la 4T. Así que no soy yo, Vicente. Si tiene su dinero, que se lo gaste en lo que quiera. Sí, pero tienen que hacer una profunda revisión. Lo ha pedido Luisa María, alcalde de Luján, lo ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que la defensa de personajes como Noroña no debe ser irracional, porque entonces vamos a terminar defendiendo a los priistas y panistas que van a gastar su dinero al resto del mundo, o lo van a exhibir, o nos van a, ¿cómo se llama? O nos van a hacer parecer que todo esto es correcto. Si defendemos a Morena y defendemos los abusos, los excesos, o lo que no corresponde, pues vamos a defender también entonces a los políticos del PRI y del PAN, o como a este presidente municipal de Catemaco, que acaba de llegar al cargo y anda en Europa, y yo quiero saber cuánto se gastó, cuánto se va a gastar, pero si le exigimos cuentas a uno, Vicente, debemos exigirle cuentas a todo y el mismo comportamiento ético a todos, como lo exige y lo demanda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, Vicente. Así es, y saludo nuevamente a Jaime, que ya regresó. Saludo a Norman Pearl, que se va sumando a la mesa. Vaya periodicazo, Jaime, que le meten a Lili Telles, a Eduardo Verástegui, a Lito Moreno y a todos los que dicen no hay cooperación con Donald Trump para acabar con el narcotráfico. Estoy leyendo ayer a The Hill, una opinión en The Hill, esta publicación importante allá en Washington, que da datos que apuntan con información de las autoridades estadounidenses que los decomisos de fentanilo de la Autoridad de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han caído en promedio al mes de 371 kilos en 2024 a 338 kilos en 2025, más del 50%. Lo digo para que dejen de mentir. Y no solo eso, en este artículo que rescato ayer de The Hill, dicen, para vencer a los cárteles, Estados Unidos necesita confrontar su propio papel, no amenazar a México.
es una opinión de Christopher Chase y Richard Sweet para The Hill, y hablan de cómo no vale esto de amenazar con ingresar a territorio mexicano con militares estadounidenses como amenaza, cuando no se ha podido parar el consumo en Estados Unidos y la distribución de las drogas en Estados Unidos. Y más aún, dicen estos periodistas en The Hill, mientras no paren las armas de Estados Unidos a México, nada se va a poder hacer, nada se va a poder terminar, no se podrá vencer a los cárteles de la droga, dicen en una, creo yo, defensa periodística muy importante por el medio y porque se da también en Estados Unidos, mi querido Jaime. Sí, lo interesante de esto es que no hay que olvidar que The Hill es un medio de comunicación que, le toma el pulso y está muy bien informado de los debates, de los desencuentros, de la información de día a día en el Congreso de Estados Unidos. Por tanto, las, este tipo de columnas son columnas informadas que recogen mucho del debate que hay al interior del Congreso de Estados Unidos. Yo sé que el Congreso de Estados Unidos en estos momentos parece un cero a la izquierda y sin embargo sigue subsistiendo el debate, la crítica contra el propio sistema, ¿no? De algunos analistas, de algunos periodistas. Pues esto demuestra lo que efectivamente hemos venido señalando. Yo creo que pocos realmente evocan el fracaso, el terrible fracaso que ha tenido la guerra contra las drogas que se inauguró en la década de los 70 con Richard Nixon. Desde entonces no ha habido en realidad ningún avance dentro de Estados Unidos. No se ha combatido la adicción de millones de estadounidenses, no se ha metido en cintura a las compañías farmacéuticas que han sido los detonantes de muchas de estas adicciones, particularmente el fentanilo. Y yo creo que Estados Unidos está de espaldas a una realidad que se niega a reconocer y una y otra vez por los malditos intereses. Los intereses de las industrias farmacéuticas que aportan, yo creo que, por ejemplo, la familia Sackler, que es la dueña de Purdue Pharma, la que fue la que sacó al mercado el famoso Oxycodone, que que detonó la crisis de adicción al fentanilo. No está ningún integrante de la familia Sackler en la cárcel. Han llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia, pero nadie los menciona. ¿Por qué? Porque la familia Sackler es una familia ultramillonaria que financia fundaciones, medios de comunicación, museos, universidades, partidos políticos. Nadie se mete con la familia Sackler. Pero es mejor entonces meterse con los mugrientos cárteles de la droga de Latinoamérica, ¿no? Con los presidentes de Venezuela, a quien acusan de ser un narcopresidente, con mandatarios como Claudia Sheinbaum, que alguna vez, o Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan las insinuaciones de Tim Golden de que lo acusaban de ser un narcopresidente y lo mismo? ¿Y sabes qué es lo triste de todo esto? Lo triste es que mucha gente, muchísima gente, por ejemplo, Eduardo Verástegui, realmente se han convertido en peones de esa estrategia, de esa campaña, de esa falta de desinformación o de esta cultura de la desinformación y la adhesión incondicional a todo lo que critique el establishment político estadounidense. Yo ayer estaba viendo, y ustedes lo mostraron hace poco, esta política informativa de presentar, de eh, prácticamente manejar de una forma muy torticera el tema del avión Hércules que llegó, incluso Ricardo Rafael, sin saber interpretar documentos del Senado y de las leyes del Senado. Vergonzoso, vergonzoso, pero esto te habla de un ánimo de, ¿sabes? Y yo, la verdad, no recuerdo haber visto este ambiente, este ánimo de entreguismo hacia Estados Unidos por parte de partidos políticos,
por eh, cabezas parlantes que lo único que dicen es este gobierno está fatal, no está cumpliendo con Estados Unidos, y realmente esto te habla del terrible pozo de desconocimiento que hay entre las cabezas parlantes de los medios de comunicación, los líderes de los partidos. Estamos hablando desde ayer de la ruptura del nuevo orden, de cómo México tiene que encontrar su propio camino, su propio espacio, tratando de ver de cómo equilibra su relación con Estados Unidos y al mismo tiempo se abre a otras economías del mundo, China incluida. Estamos hablando de este momento trascendental, imagínate, no había ocurrido un momento tan trascendental desde la caída del muro de Berlín en el 89. ¿Se acuerdan cuando Francis Fukuyama escribió aquel famoso ensayo de El fin de la historia para decretar que había ganado el capitalismo? Bueno, lo que ha ocurrido con el discurso de Mark Carney en Davos marca un fin de la historia 2.0. De ese tamaño es de lo que estamos hablando. Y los partidos políticos y los líderes se la pasan hablando del incumplimiento de la presidenta con la Constitución, con con argumentos estúpidos, mentiras, ganas de meterle la rodilla, el pie a la presidenta de México. ¿Dónde está esta oposición realmente? Es una oposición y la presidenta, creo que fue ayer cuando dice, ¿de dónde sacan tantas mentiras? ¿De dónde sacan tantas patrañas? De verdad, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más bajos para la prensa mexicana, para los medios de comunicación, pero sobre todo para los partidos de oposición. Nada más al César lo que es del César, Jaime, así como el maestro Paco Cruz, con sus investigaciones, el tiempo le ha dado la razón. Ayer tú fuiste el primero que dijo el discurso de Mark Carney es histórico, la presidenta lo dice en la mañanera del pueblo y después una larga lista de líderes mundiales que han reconocido lo histórico y lo contundente del discurso del primer ministro canadiense. Vientos, mi querido Jaime, vientos. Y querido Norman Pearl, estoy leyendo nuevamente el artículo de The Hill, esta opinión en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Washington, de Christopher Chase y Richard Sweet, para este connotado y respetado medio The Hill. Por algo se llama The Hill, porque lleva el pulso de la política estadounidense. Dice que hay notas de la DEA del 2025 que señalan que productores de fentanilo con base en México están batallando para obtener los precursores químicos para generar la droga que venden en Estados Unidos, lo que significaría una clara evidencia de una vigilancia coordinada que ha roto las cadenas de, de estos materiales sintéticos y cuando se preguntan, cuando dicen que no hay suficiente cooperación, ¿a qué se refieren? Porque el propio Marco Rubio en 2025 dijo que había una cooperación sin precedentes entre México y Estados Unidos. Y si hubiera una idea de ataque militar en México, no solamente se violaría la soberanía mexicana, sino que rompería cualquier coordinación, cualquier confianza que se esté compartiendo, como en el tema de las extradiciones y la vigilancia financiera de los grupos del crimen organizado que aplauden y reconocen en este artículo de The Hill. En otras palabras, creo que mucho tendríamos que hacer, es mi opinión, Norman, en México para aducir y hacerle accesible a la gente estas opiniones también importantes desde Estados Unidos que ponen en perspectiva lo que desbaratan con su ruido los de la oposición en México y los que tienen intereses de ver a Donald Trump ordenando una invasión en nuestro país como ocurrió en Venezuela. Querido Norman, te saludamos con mucho gusto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicente, Jaime, Paco, audiencia, enorme audiencia de Sin Censura. Pues sí, antes había una tremenda indolencia en Estados Unidos, inclusive desde su legislativo con respecto a México. Ahora encuentran que, y no sé si será por la pugna que existe dentro del Congreso, por esa separación, pero ahora ya están encontrando, inclusive republicanos, están encontrando que México ha hecho un trabajo extraordinario y que realmente esas acusaciones pues vienen de la nada, ¿no? Es decir, defender la mentira es bien complicado, Vicente. Es algo que la oposición mexicana no ha entendido. Yo creo que se van a morir con sus mentiras y bueno, pues ellos mismos entienden que están disminuyendo sensiblemente su posición ante los ojos, ante la opinión pública, independientemente de la masiva distribución de mentiras que hacen los medios de comunicación en nuestro país. Yo creo que esta participación de algunos periodistas, de algunos medios en Estados Unidos, serán los que vayan inclinando la balanza en términos de opinión, primero en Estados Unidos y después, lamentablemente, para el prianato, se van a encontrar con que no hay mucho de dónde asirse, ¿no? Fíjate que hay muchas noticias, ciertamente, y entiendo que ya tocaron el tema de aborto, pero me llama la atención cómo la Suprema Corte de Justicia acepta resolver el amparo de Mario Aburto, porque no hay que olvidar que él fue sentenciado a 45 años conforme al Código Penal Federal. Sin embargo, recuerden que el delito se cometió, y todos lo sabemos, en Baja California, en donde 30 años establece el Código Penal de ese estado. Así que bueno, pronto sabremos algo más de Mario Aburto. Aparentemente, para muchos, Mario Aburto ha sido un chivo expiatorio. Para otros, bueno, pues queda claro que él participó. Sin embargo, creo yo también que todos estaremos muy pendientes de saber qué pasó con el segundo tirador, que sabemos perfectamente bien era empleado de una corporación policíaca en aquella época y fue enviado y llevado inclusive, o llevado a la Ciudad de México de regreso por Genaro García Luna. Esas cosas creo que vale la pena mencionarlas porque... Oye, Norman. Sí. ¿Y cómo ves el caso, perdón que vuelva al caso de esposo o ex esposo de la gobernadora de Baja California, que está macabro? Lo digo macabro con la intención de decir está complicadísimo, ¿no? Compartían vida y este panista resulta que está vinculado de acuerdo a una denuncia, todo parece indicar anónima, a una red de lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas, y dices, híjole, ¿a quiénes le ha abierto la puerta? ¿O a quién se le ha abierto la puerta en el movimiento de la transformación? Yo creo que merita un análisis importante, porque también la forma en que lo anuncia y lo confirma la gobernadora de Baja California es de notarse, ¿no? Confía en la fiscalía y no hace una defensa de su ex esposo. O sea, no dice, confío, yo dormía con esta persona, sé quién es, confío en su calidad. No. Dice que confía en la investigación que van a hacer las autoridades en la Fiscalía General de la República. Y a mí nada más me faltó ponerle un efecto así tipo Condorito Plop a la declaración de la gobernadora. Sí, bueno, dicen que cuando el agua suena, algunos dicen piedras lleva, otros dicen agua lleva. Lo que es un hecho es que este tipo, que por cierto su hermano era el líder de esta red, ¿no? De narcotráfico, de contrabando de diferentes cosas, y aparentemente estaba incorporado pues una buena parte del Ayuntamiento de Mexicali. Esto no es cosa menor. Hablar de
de Luis Alfonso Torres, el hermano, hablar de Carlos Torres, el ex esposo o el susodicho, como dirían algunos, pues hay que decirlo también, es hablar de la actual gobernadora. Yo personalmente creo que es difícil que ella no se haya dado cuenta de esto. Creo que es un golpe fuerte. Ya no simplemente fue el haber perdido las visas en junio del año pasado, si no mal recuerdo, sino que aquí aparentemente sí había un motivo suficiente para hacerlo. Acuérdense que el gobierno de los Estados Unidos ha mencionado sistemáticamente que no da cuenta de los motivos por los que se retira una visa, pero también la gobernadora le fue retirada la visa, ella tampoco podía explicarlo, así lo dijo, pero ahora sabemos perfectamente bien que pues no podemos ser ingenuos, ¿no? Digo, ya basta de estar pensando en que se tiene la obligación de justificar los actos, ¿no? Ella tiene un grado de complicidad, inclusive por omisión, mi querido Vicente. Esto es grave, ¿eh? Muy, muy grave, y yo creo que está pasando algo muy raro en Baja California. No la quieren, ¿eh? Yo he tratado de consensar ideas y hay muchísima gente en Baja California, incluyendo gente de Morena, que no la quiere, ¿no? Ella, acuérdense que antes fue presidenta municipal y bueno, pues parece que ha hecho una carrera que ha descansado en algunos, por lo menos, actos poco populares, ¿no? Poco convincentes con respecto al electorado de aquel estado. Esto daña, por supuesto, esto daña la imagen, daña las percepciones del partido, del gobierno de Baja California, y yo creo que pronto se tiene que hacer una limpia de lo que nos dejó la pluralidad, mi querido Vicente, porque la pluralidad que fue invocada siempre por el expresidente López Obrador, sí permitió que se ganara la presidencia en aquella ocasión. Ahora se ganó con una influencia diferente, en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también hay que reconocer que entró muchísima gente indeseable. Hasta donde yo entiendo, Carlos Torres, el ex esposo de la gobernadora, no formaba parte del gobierno, tenía una posición de carácter simbólica, ¿no? Pero que sí le daba algún poder. Este hombre efectivamente fue panista durante 20 años y fue diputado federal, fue diputado local y tuvo una influencia grande, una relación grande con los actuales dirigentes del gobierno de Baja California, que le ubican ciertamente en un área de poder. Me parece muy triste que sucedan estas cosas, pero bueno, al mismo tiempo es importante, muy importante que se llegue hasta las últimas consecuencias, como se suele decir, y se pueda identificar a todos los que estén coludidos en estos delitos que son tan graves y que han dañado tanto a nuestra nación. Te ofrezco una disculpa, Norman, porque estabas abordando el tema de Aburto, del asesinato de Colosio. A veces me falla cuando estoy transmitiendo desde el aeropuerto, sobre todo con tanto ruido, el audio. Ya estábamos tratando de corregirlo con Ceci desde temprano. Te ofrezco una disculpa si te corté el rollo. Ya me están regañando en la audiencia de Sin Censura y con justa razón, mi querido Norman. Yo creo que es cierto, si bien es cierto, tú no lo escuchaste, pues hice una reflexión acerca de Mario Aburto, que yo creo que quedó muy clara ante entonces hay gente argüendera en el chat, entonces. O sea, entonces hay gente argüendera en el chat, porque si ya terminaste la reflexión y realizaste la reflexión, bueno, pues ahí que quede. Le mando un abrazo a todos en el chat, en vivo y en directo, porque ya me estaban regañando. Y bueno, déjenme ir poniendo más temas sobre la mesa, si les parece. Si no nos gana la presidenta como ayer
que salió tempranito. A ver, México, gran beneficiado de los aranceles de Trump. Pregunta, ¿es en serio que México es el gran beneficiado? Los números reflejarían que México no solo mantuvo su ritmo de exportación hacia Estados Unidos, sino que lo incrementó en casi 6%, posicionándose como uno de los inesperados ganadores de la política arancelaria de Trump, en momentos en que le reclaman en Davos precisamente ese amago de los aranceles. Mi querido, no sé si esté Paco, no lo alcanzo a ver en pantalla, no sé si esté Paco. Háblame, Paco, si estás por ahí. Ah, sí, ya lo Sí, vi. Mi yo querido te Paco, escucho voy y te veo contigo. bien, Vicente. Mira, Vicente, sí, aquí lo dijimos muchas veces, empezando el gobierno de Donald Trump, la presidenta le encontró el modo, la presidenta entendió al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, le dio la vuelta, lo estudió bastante bien, y dijimos aquí hay que darle un voto de confianza a la presidenta porque ha entendido de qué se trata. No somos Canadá, que por cierto, a mí sí me preocupa el discurso de Mark Carney, ¿eh? Ahora lo voy a decir por qué, pero la presidenta entendió muy bien los juegos de Donald Trump de tal forma que, ¿qué tenemos, Vicente? Un país estable, con aumento a las exportaciones, un peso muy sólido, por lo menos hasta ahora está muy sólido, y ese es producto de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entendió cómo se mueve la política arancelaria punitiva, por cierto, de Donald Trump, y esa política de castigo la ha aprovechado de tal forma que no hemos resentido, sí, de pronto se ven algunas cosas, pero no hemos resentido en gran cosa esos castigos como en otros países de Donald Trump. Así que, ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Nada más rapidísimo, ¿por qué me preocupa de Mark Carney el discurso? Porque entonces ahora resulta que un banquero, porque este tipo es un banquero, sí, en Europa, un banquero en Canadá, va a ser el Salvador. No, creo que debemos así, sí, hay que decirlo, es un discurso diferente, es un discurso que viene a tratar de frenar a Donald Trump, pero es un discurso de los banqueros, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, es un discurso que nos dice que los banqueros en el mundo están viendo con preocupación el gobierno de Donald Trump, así que yo no lo vería como un Salvador, como un Che Guevara, como un Fidel Castro. Yo le pondría mis asteriscos a ese discurso, que sí es bueno en este momento, pero yo le pondría mis asteriscos porque no veo a los banqueros, que este tipo es un banquero, salvando a este país. No veo a un banquero siendo de izquierda, pero bueno, hay que esperar y darle tiempo a eso. Y mira, Vicente, nada más para que tengan buen tiempo, Norman, parece que salió un poco Vicente, para que tengan tiempo Jaime y Norman, voy a citar algo que dijo la presidenta el 4 de mayo de 2025, una carta que envió a que envió a Morena, no la envié yo, para esos que la defensa a ultranza de Noroña. Yo les voy a leer. Es textual, lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder, del pasado de corrupción y privilegios no es de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el dinero. Y no es nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados o tener como anhelo portar ropa de marca o tratar mal a las personas o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro o comer en restaurantes caros. No lo digo yo, es una cita del 4 de mayo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que Morena tiene que hacer un acto de reflexión urgente. No solo es Noroña, es Andy, son todos. Yo estaba viendo el chat y hay gente en Metepec que dice: el presidente municipal se anda gastando el dinero de los impuestos en Europa. Todos los partidos harían bien, incluido Morena, en entrar en un acto de autorreflexión y autocrítica muy serio por esto que está pasando también en Baja California. Así que, Jaime,
¿a qué le entras? Y luego tenemos, para tener tiempo, son 7:19, la presidenta ayer llegó a las 7:23, pero Jaime, ¿con qué nos dejas y a qué le damos? Déjame entrarle a la pregunta que lanzaba al vuelo el querido Vicente, el tema de los aranceles, hasta qué punto realmente esta política impuesta, esta guerra arancelaria de Donald Trump ha resultado beneficiosa para Estados Unidos. Todo parece indicar que el relato de Estados Unidos, el relato de Donald Trump no se corresponde en absoluto con la realidad. Mira, apenas esta misma semana el Instituto Kiel de Europa ha señalado que el propio objetivo de Estados Unidos, los estadounidenses, pagan casi en su totalidad las aranceles de Trump. Dice, los importadores y consumidores estadounidenses soportan el 96% de la carga arancelaria. El equipo de investigación de este instituto analizó más de 25 millones de registros de envíos que abarcan un valor total de casi 4 billones de dólares en importaciones estadounidenses. Y los hallazgos son estos. Los ingresos aduaneros de Estados Unidos aumentaron aproximadamente en 200 mil millones de dólares en 2025, pero los exportadores extranjeros absorbieron solo alrededor del 4% de la carga arancelaria y el 96% pasó directamente a los compradores estadounidenses. Los volúmenes del comercio se desplomaron, pero los precios de exportación no cayeron. Este informe es contundente. Por cierto, este informe ha sido publicado ya por The Wall Street Journal para dejar en claro que la guerra arancelaria de Donald Trump no ha servido como, pues como lo que él esperaba, y ciertamente uno de los países que más se ha beneficiado de alguna manera es el gobierno de México. ¿Por qué? Porque México es socio comercial y tiene exenciones importantes. Así es que México se mantuvo, digamos, al socaire del acuerdo comercial que hoy parece que está siendo torpedeado tanto por Donald Trump como por Mark Carney. Ahora parece ser que la única leal al tratado es la presidenta de México. Ayer veíamos cómo la presidenta reconocía que tiene que hacer un trabajo de, ahora sí que, como dicen los geolocalizadores, recalculating, reconfigurating, recalculando cuál va a ser realmente el futuro de la ruta comercial de México, sobre todo cuando está tratando de consolidar proyectos como el Plan México, está tratando de robustecer ciertas industrias, la industria textil, por ejemplo, la industria del calzado. En fin, yo creo que México está obligado a hacer malabares después del discurso de Mark Carney, que prácticamente nos ha dejado en la cuerda. Como un funambulista, México está viendo de qué manera mantiene el equilibrio, y ya que Carney le ha dado carta de naturaleza a la opción de salirse del acuerdo comercial, México tiene que tomar sus previsiones, queridos amigos. Norman, para que no nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ayer prácticamente nos dejó a todos en la loma, ¿con qué cierras? ¿Cuáles son tus reflexiones de este jueves 22 de enero de 2026, Norman? Fíjate que yo ayer coincidí con el maestro Jaime en cuanto a que fue un gran discurso, fue un discurso digno, valiente, que hace énfasis en la importancia de la igualdad en términos de relaciones. Yo creo que Mark Carney finalmente muestra la desigualdad en que se da la relación en el mundo. Y ciertamente pone en entredicho a la ONU que pues ha permitido que todo esto suceda, porque carece del poder suficiente para hacerlo. Yo también he dicho desde abril prácticamente que los aranceles benefician a México. México va a ser el gran beneficiado, más aún ahora con lo que sucede en Canadá. Bueno, pues que pasen muy buen día. Otra vez la presidenta temprano. Buenos días. Auditorio.